¿Ahí están viendo un mapa? ¿Ahí? Sí, profe. Ok, bueno. Bien, hoy vamos a ver el libro de los jueces. ¿Listo? Hoy vamos a ver el libro de los jueces. Señor, en tu presencia estamos. Gracias te damos por tu fidelidad y misericordia. Gracias te damos por todo tu amor y cuidado. Gracias. Gracias te damos, maravilloso Dios, porque tú, oh Señor, estás siempre atento, Dios de la gloria, mirando lo que está pasando. Permite, Señor, que tu presencia y tu poder, Señor, sean sobre nuestra vida, que tu gracia, que tu misericordia, Padre Santo, sea, Dios de la gloria, ese refrigerio, Señor amado. Pero también, Señor, ese desafío, Señor, para nosotros, para que entendamos, Señor, que tú, maravilloso Dios, tienes algo diferente para nosotros, Señor, pero que es necesario que nosotros coloquemos de nuestra parte también, porque definitivamente tenemos una responsabilidad muy grande, un individual, familiar, colectiva, Padre Santo. Colocamos, Señor, en tu presencia, mi Dios, la situación de Colombia. Guíanos, maravilloso Dios, y permite que todo, Señor, salga de acuerdo a tu voluntad y de acuerdo a tu propósito divino, Señor, el que tienes para este país. Y por otro lado, Señor, gracias te damos por este tiempo, que sea tu presencia y tu poder actuando en nuestras vidas. Gracias, oh Dios. Amén. Bueno, muy bien. Hoy vamos a ver el libro de los jueces. Y permítanme empezar mostrando este mapa que nos trae cómo fue el proceso de conquista de la tierra y la repartición de la misma. ¿Listo? Recordemos que en el libro de Josué, la clase anterior, veíamos cómo fue, digamos, ese proceso. Ahorita se lo muestro gráficamente sobre el mapa. Y cómo fue también ese proceso de repartición de la tierra, que también fue sobre el mapa, no fue en el territorio. Y así se empieza el libro eh, de jueces, con el pueblo diciéndole al Señor, bueno, ¿quién va a subir a tomar la tierra? Y el Señor diciendo que suba tal. Entonces aquí va a empezar a salir una flecha, una linecita roja, véala cómo va surgiendo en la Transjordania. Obviamente el pueblo de Israel viene subiendo desde Egipto y ellos están aquí, eso se llama la Transjordania, y ellos están conquistando esas tierras. Recordemos que estas tierras que se reconocen, mire dónde está el río Jordán, si lo ven, que es esa linecita azul que baja, y cómo se va llenando esto de verde, son los sitios que ellos están conquistando en la parte de la Transjordania, es decir, a la derecha del mar, del río Jordán. ¿Listo? Ahí luego van a quedar lo que se conoce como las tribus transjordanas, precisamente. Ahorita les muestro cuáles son. Y luego, mire cómo va ingresando esa linecita roja a la Cisjordania, es decir, a la parte izquierda del río Jordán. Ahí está Gilgal, ellos van conquistando, yo he colocado como una pequeñita antorcha en los territorios que ellos van conquistando, ¿correcto? Y ellos van colocando, como les decía, digamos como el centro de mando, el cuartel general en Gilgal, que es ahí en la parte septentrional de Israel. Y luego ellos empiezan a bajar, como les había dicho, hay como dos guerras que ellos hacen, una guerra al sur y otra guerra al norte, y supuestamente entonces ya está de conquistar la tierra. Ahí vimos nosotros que apareció el sol, si se dieron cuenta, ahí apareció el sol. Eso es en Gabaón, cuando supuestamente se dice, detente tu luna en Gabaón, el sol en Gabaón y tu luna en el valle de Jalón, que eso realmente es una poesía, no es, digamos, algo literal como tal. Y luego siguen bajando a Jorma, a Jarmón, a Seca, Laquis, Libna, en fin. Y ahí conquista un poco de gente, Hebrón, un poco de reyes, según dice, y listo. Ahí supuestamente en esa batalla que se llama la batalla de Gabaón al sur, entonces conquista toda esa parte sur. Luego regresa, Josué regresa al cuartel general en Gilgal y posteriormente sale al norte, y en el norte va entonces a conquistar esa parte con la batalla que se llama Merón. Si se dan cuenta, este nombre que está acá en la parte norte, que se llama Merón, esa batalla se conoce con el nombre de Merón. Y posteriormente, entonces empieza a repartir la tierra. Reitero, esa tierra es
una repartición en el mapa, no en el territorio. Ahí están las tribus transjordanas, que es la tribu de Rubén, la tribu de Gad y la media tribu de Manasés. Ahí está, fíjese. Ahora, por otro lado, se dice que se repartió por suertes. Pues la verdad, eso de suertes no tiene mucho, o eran muy suertudos personas, por ejemplo, como Efraín y Manasés, que eran los hijos que le nacieron a José en Egipto, recuerdan ustedes. Aquí no vamos a ver una tribu de José, porque no hay, pero sí vamos a ver dos tribus o incluso tres territorios que se le entregan a los dos hijos de José. Aquí se ve digamos, la primacía que tienen los hijos de José sobre los demás descendientes de los hijos de Jacob, es decir, lo que llamamos los 12 patriarcas. Tienen una supremacía enorme, ¿correcto? De tal manera que eso se evidencia, reitero, en la manera en que les dan territorio. Mire ese territorio tan grande que le dan a Manasés, y ese solamente es la mitad. Ahorita miramos otro. Aquí está Neftalí. Luego está Asher. Mire Zabulón tan pequeño que es. Mire Isaacar tan pequeño que es. Y mire qué curiosidad. Otra media tribu de Manasés. Y mire ese territorio tan grande que le corresponde a Manasés, tanto en la Transjordania como en la Cisjordania. Por otro lado está Efraín, que era el otro hijo de José. Y si bien Efraín no tiene un territorio tan grande, pero Efraín es muy poderoso en el reino del norte. Es tan poderoso que cuando se divide el reino del norte en reino del norte y reino del sur en el 931, al reino del norte se le empieza a llamar como un topónimo o como un epónimo, se le empieza a llamar Efraín. Así reza la Biblia, por ejemplo, en el libro de Oseas: ¿qué haré de ti, oh Efraín? Tu justicia es como la nube de la mañana. Y cuando dice Efraín, está refiriéndose a todo ese reino del norte. Por otro lado está Dan, mire Dan, pero mire lo que pasa acá cuando le pincho aquí en Dan. Fíjese que Dan está aquí, hay una tribu aquí en lo que se conoce como esto es lo que en la actualidad se conoce como la Franja de Gaza. En esa época se conocía como la Pentápolis Filistea, que son 5 ciudades filisteas que Israel nunca pudo tomarlas. Las ciudades de Gaza, Ascalón, Ecrón, Dan y Filistea, precisamente. Y por lo tanto, los de la tribu de Dan tienen que venir aquí a decirle a los de Neftalí: mire dónde está arriba Neftalí, y mire que arriba hay otro punto que se llama Dan. Los de la tribu de Dan, como no pudieron tomar ese lugar, van y le dicen a Neftalí que les venda un pedacito de tierra, por favor, porque es que nosotros no hemos podido conquistar a los filisteos y no tenemos dónde habitar. Entonces Neftalí le dan un pedacito de tierra, y por eso la tribu de Dan termina siendo siempre lo que se conoce como el límite norte de la tierra prometida, pero eso le correspondía era a la tribu de Neftalí, ¿ya? Y mire Benjamín tan pequeño que es, ¿sí ve? Ahora compare una cosa bien interesante, mire la tribu de Judá. Claro, lo que pasa es que dentro de la tribu de Judá, que es un territorio muy, muy grande, lo que pasa es que dentro de la tribu de Judá hay otra tribu que se llama la tribu de Manasés, de Simeón. Pero esa tribu de Simeón desapareció. Es decir, la tribu de Judá absorbió a la tribu de Simeón, ¿ya? Entonces, solamente se reconoce como la tribu de Judá, ¿ya? Aunque, reitero, tiene un territorio que le pertenece ahí. Y por otro lado está Benjamín. Entonces, mire cómo está el territorio que se conoció como el Reino del Sur, estaba compuesto por Judá, Simeón, que fue absorbida por Judá, y por Benjamín. Son solamente esos territorios, mientras que el Reino del Norte estaba representado en todas las demás tribus: la tribu de Dan, la tribu de Efraín, la tribu de Manasés, la tribu de Isaacar, la tribu de Zabulón, de Asher, de Neftalí, de Gad y de Rubén. ¿Listo? ¿Cuántas tribus había ahí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tribus más o menos. Ahí está faltando una tribu. Pero entonces fíjese cómo está dividido ese aspecto, ¿ya? Entonces, reitero, cuando se divide el reino en el 931, el reino del sur está compuesto por las tribus de Judá y Benjamín, y el reino del norte por todas las demás tribus. ¿Listo? Muy bien. Y el libro de Jueces empieza diciendo: bueno, aquí a nosotros nos delegaron este territorio. Leamos por favor Jueces capítulo 1,
versículos 1 en adelante. Nos delegaron a nosotros este territorio, pero bueno, ¿será que podemos subir y tomarlo? Aconteció después de la muerte de Josué que los hijos de Israel hicieron esta consulta al Señor. ¿Quién de nosotros subirá primero a pelear contra los cananeos? El Señor respondió, Judá subirá, porque yo he entregado la tierra en sus manos. Y Judá dijo a su hermano Simeón, sube conmigo al territorio que se me ha adjudicado y peleemos contra el cananeo y yo también iré contigo al tuyo. Y Simeón fue con él. Aquí estamos hablando, mire, de la parte sur. Judá, lo que está en amarillo, y Simeón, lo que está como en un grisáceo ahí. Y Simeón fue con él. Judá subió y el Señor lo entregó en sus manos, le entregó en sus manos al cananeo, al fereceo, e hirieron de ellos en Besej a 10,000 hombres. Hallaron a Adonisej, a Besej, pelearon, etcétera, etcétera. En fin. Luego está en el versículo 8, sigue hablando de eso. En fin. Y ahí empiezan entonces ellos a conquistar ese territorio que en esto que en el libro de Josué se habla de la repartición de la tierra, es una repartición en el mapa. ¿Listo? Muy bien. Preguntas de este mapa, preguntas de esto que les acabo de decir. Ok, profe. Muy bien. Entonces vamos a hacer una pequeña introducción al libro de los jueces. ¿Listo? Al libro de los jueces. Ahí están viendo una diapositiva que dice jueces, ¿sí? Muy bien, hablemos un momentico de la designación de este libro tanto en la Septuaginta como en la Biblia hebraica. En el hebreo, este libro, los jueces, se llama Shoftim. Shoftim es el verbo shafat, que es el verbo juzgar. Y en la Septuaginta, el libro se llama Kritai. Kritai porque viene también del verbo juzgar del griego, que es el verbo crino, juzgo, ¿correcto? Entonces, ese es el nombre que se le da a estos personajes. Pero curiosamente, cuando uno escucha hablar de jueces, como nosotros siempre intentamos colocar como nuestros lentes en los lentes del los lentes del qué, digamos, del texto bíblico, es muy posible que nosotros nos imaginemos a los jueces como personas que, que son básicamente como si tuvieran con una toga, un birrete y con un martillo de madera diciendo caso cerrado, y que es gente que conoce muchísimo de leyes, pero realmente no es así. El término jueces en la Biblia tiene una connotación totalmente diferente. Ellos no tienen nada que ver con leyes ni con nada digamos, de dirimir situaciones entre dos personas que tengan problemas legales. No. Aunque sí tratan de mediar en ciertos aspectos que ya le diré más adelante. Básicamente, lo que se conoce como los jueces en el Antiguo Testamento son más bien líderes carismáticos, líderes militares, ¿correcto? O que intentan entonces la liberación del pueblo de Israel de los enemigos cuando la situación de Israel ha quedado comprometida con digamos, con algunos de los enemigos de Israel que están ahí en ese territorio. A veces fueron los amalecitas, los madianitas, los filisteos, en fin, eran diferentes grupos de personas que veían a Israel como una oportunidad de subyugarlo, de esclavizarlo, de explotarlo, y entonces eso hacían hasta que se levantaba un juez y venía y entonces peleaba por Israel, ¿correcto? Y entonces Israel era salvado de esa manera. Ese término shafat básicamente tiene el sentido como de restablecer una acción comprometida. ¿A qué se refiere eso? Reitero, a que Israel ha sido tomada cautiva en su propio territorio o en el territorio que está intentando conquistar por enemigos que están alrededor de ellos y que tienen
muchísimas más ventajas bélicas, armamentísticas que el pueblo de Israel. El pueblo de Israel realmente no tiene un ejército formalmente establecido. En esta época de la conquista de la tierra y la época de los jueces, los que pelean fuertemente por Israel son los famosos nazareos, les había comentado, y algunos soldados mercenarios que son contratados por Israel, pero que Israel tenga un ejército formalmente establecido, no. Eso se va a dar por allá en la época de David y sobre todo de Salomón, ¿ya? Pero entonces el juez lo que hace es ver que la seguridad, la soberanía de Israel está comprometida seriamente con a veces circunstancias y él, el juez lo que intenta es restablecer la soberanía de Israel, que ya no nos sigan robando las cosechas, que ya no nos sigan, subyugando, esclavizando y cosas de esas. Entonces ellos actúan así. Les decía que inicialmente esos jueces no tienen nada que ver con lo jurídico en Israel como tal. De pronto, de la que sí se habla digamos que como que administraba esa justicia desde la perspectiva, digamos, como de lo legal, era Débora, ¿correcto? Que ella sí se dice cómo fusionó esa parte como política y religiosa en una sola persona. Entonces, el juez por lo general es un hombre carismático, fuerte, es una persona que es un líder y que con ese liderazgo que tiene se levanta, y los jueces se levantan por varios motivos, a veces por una, eh, por una, uh, por una venganza personal, o a veces por un deseo, un sentimiento nacionalista, ¿correcto? O a veces porque, qué sé yo, es temeroso del Señor y el Señor lo llama a ser como juez. Digamos que todos tienen como una motivación diferente para constituirse jueces, ¿correcto? Y entonces son esas personas carismáticas, fuertes, líderes, que se levantan, hay gente que los sigue, y ellos finalmente, con la ayuda del Señor, con la ayuda del pueblo, restablecen una situación de Israel, ¿cierto? Cuidado, de una o de varias tribus. Jamás, y ojo con este dato que les voy a dar, jamás ningún juez de los 15 jueces que menciona más o menos el texto bíblico, y cuando hablo de 15 jueces estoy teniendo en cuenta al mismo Samuel y a los dos hijos de Samuel, que la Biblia también habla de ellos como que fueron jueces en Israel, ¿correcto? Y de esos 15 jueces que hubo, ninguno, absolutamente ninguno, gobernó totalmente en Israel. No. Es decir, después de que muere Josué, no hay un líder como Moisés y como Josué, digamos, que sea reconocido por todo el pueblo. No lo hay. Josué, como les había dicho, no logró establecer esa parte. Entonces, lo que pasa es que son líderes tribales. Son líderes tribales. Nosotros tenemos que entender que ningún juez, reitero, gobernó totalmente Israel, y que muy pocos jueces sobrepasaron, digamos, la actividad de la propia tribu a la cual pertenecían. No, eso casi no se dio, casi no se dio. Eso se trabajó más bien como desde esa perspectiva de operar solamente en la tribu. Entonces, ¿qué pasaba? Aquí había como un caldo de cultivo. Permítame, me adelanto un poquitico para mostrarles aquí, miren. En la época de los jueces hubo como un caldo de cultivo muy adecuado para que ellos fuesen tomados como enemigos, por sus enemigos. Por ejemplo, el pueblo de Israel está como en un momento de libertad, de prosperidad, están bien, ¿cierto? Y caso curioso, cuando el ser humano está bien, como que no puede manejar como ese éxito, como ese triunfo, y terminan entonces pecando, apostatando del Señor. Cuando ellos están pecando, pues el Señor dice el texto que los entrega en manos de sus enemigos, y ellos entonces son tomados en cautiverio, ¿correcto? Luego que ellos se ven en cautiverio, ellos claman al Señor y se arrepienten.
Señor, perdónanos, no queremos estar más así, ayúdanos, etcétera. Luego, cuando hay un arrepentimiento del pueblo, el Señor levanta a un juez que los libera. Y esa liberación hace que el pueblo de Israel otra vez esté en libertad y en prosperidad. Y eso es un ciclo de apostasía, de arrepentimiento, de cautiverio, arrepentimiento y liberación, que se repite la misma plantilla en todos los 15 jueces que la Biblia menciona. Es exactamente la misma situación. Ellos están en libertad, luego pecan, cuando pecan son llevados en el cautiverio, no necesariamente llevados en el sentido de que sean sacados de la tierra, no, ahí mismo están en cautiverio, en esclavitud, en subyugación. Luego ellos se ven en esa situación, se humillan ante el Señor los libera y luego otra vez empieza el ciclo. Así está ese aspecto. Reitero, más o menos unas 15 veces ahí. Entonces, lo que hace el juez es que, a ver, por una parte, el pueblo de Israel no tiene el suficiente armamento para ellos defenderse. Por ejemplo, en contra de los filisteos, en contra de los cananeos. No, Israel no tiene esa posibilidad de hacerle frente porque en ese momento, aquí en la época de los jueces, según la arqueología, estamos en la época del hierro. El hierro tiene 3 periodos también. Se ha terminado el periodo del bronce, el tercer periodo del bronce según la arqueología, e inicia el primer periodo del hierro en el año 1300 antes de Cristo. ¿Correcto? Y ahí en ese momento se llama el periodo del hierro porque se empezó a trabajar la metalurgia. El hierro empezó a ser moldeado, pero cuidado, no todos tenían el secreto. Recordemos nosotros que el hierro se funde a 1000 grados de temperatura. Perdón, ¿dónde van a encontrar un horno para poder subir una temperatura a 1000 grados? Eso no era tan sencillo. Los que manejaban las técnicas de la metalurgia eran los filisteos y los cananeos. Ellos manejaban esas técnicas de la metalurgia, pero resulta que ellos dijeron, vamos a mantener esta fórmula del manejo del hierro en secreto para que los israelitas no puedan manejar armas ni nada de ese aspecto. Entonces, el pueblo de Israel no tenía ningún arma ni casi las pocas herramientas que tenían ellos de agricultura. Tenían que ir a que los mismos filisteos se las afilaran incluso, como bien dice el texto, y entonces eso hacía que esos filisteos y cananeos tuviesen una tremenda delantera en cuanto a lo bélico y en cuanto a lo armamentístico, ¿correcto? Y a eso se le suma, por otro lado, la infidelidad del pueblo y el Señor dándole la espalda a su pueblo y entregándolo en manos de sus enemigos. Total, el pueblo de Israel quedaba, reitero, a merced de sus enemigos. Pero reitero, entonces era como una unión de muchísimas cosas. Por una parte lo teológico en cuanto al pecado y por otra parte lo tecnológico, ¿correcto? En cuanto a armamentístico y en cuanto a guerras. Entonces, eso sencillamente llevaba a que el pueblo de Israel, según 1 Samuel capítulo 13 en adelante, donde nos cuenta que no, que definitivamente ellos no tenían esa opción de nada. Mire lo que dice ahí. Voy a leer desde el versículo 19. Estoy en 1 Samuel 13, 19. En toda la tierra de Israel no se hallaba herrero, porque los filisteos habían dicho, para que los hebreos no hagan espada o lanza, por lo cual todos los de Israel tenían que acudir a los filisteos para afilar cada uno su reja de arado, su asadón, su hacha o su hoz. El precio era un pin por las rejas de arado y por los asadones y la tercera parte de un ciclo por afilar las hachas y por componer las aguijadas. Así aconteció que en el día de la batalla ninguno de los del pueblo que estaba con Saúl y Jonatán tenía en sus manos una espada o una lanza, excepto Saúl y Jonatán su hijo, que sí las tenían. Ahí está. Entonces, ese es un problema muy fuerte que tiene Israel. No manejan las técnicas de la metalurgia y por eso no tienen la posibilidad de hacerle frente a sus enemigos con tremendos armamentos. Aquí habla es de herramientas para trabajar la tierra, ¿correcto? Pero pues
aunque obviamente una herramienta para trabajar la tierra, pues puede ser un arma mortal también, pero no tan efectiva como lo sería una espada. Más o menos ese es como el asunto. Entonces, todo eso, digamos, es lo que está pasando en la época de los jueces. Por otro lado, habría que hablarse de la autoría del libro de los jueces. Y en cuanto a esa autoría, tenemos que leer, por ejemplo, versículos como el 18.1 y 19.1. Leámoslos. Jueces 18.1 y 19.1. Por favor, colabórenme leyendo. En aquellos días no había rey en Israel. La tribu de Dan buscaba un sitio donde habitar porque hasta entonces no había obtenido su heredad entre las tribus de Israel. Ojo. ¿Y 19.1? Sí, por favor. En aquellos días, cuando no había rey en Israel, hubo un levita que vivía como forastero en la parte más remota de los montes de Efraín. Había tomado para sí como concubina una mujer de Belén de Judá. Aquí es algo muy interesante. ¿Qué dice? En aquellos días no había rey en No Israel. había. Entonces, eso significa que cuando se colocan por escrito estos 18.1 y 19.1, ha pasado muchísimo tiempo y que se está, digamos, hablando de la época de los jueces ya como un estadio cronológico ya pasado, ¿correcto? Algo que ya para nosotros es historia. Este libro de los jueces, les comenté, creo, la clase anterior, si no estoy equivocado, que forma parte de lo que se conoce como los profetas anteriores. Esos profetas anteriores están desde Josué, Jueces, 1 y 2 de Samuel y 1 y 2 de Reyes. Y esos libros se reconocen como el documento deuteronomista, ¿correcto? Y que ese documento deuteronomista terminó de escribirse por allá en el posexilio. Entonces es muy posible que estos textos pertenezcan a una época muy tardía, ¿correcto? Entonces aquí lo que muestran esos versículos es una reacción posterior, muy posterior al establecimiento de la monarquía. Fíjese que dice, en aquellos días no había rey en Israel. Eso significa que en la actualidad sí los hay, cuando se coloca por escrito este pasaje. Y una referencia es que, bueno, en ese momento no había reyes, pero ya los hay. Es algo así lo que está intentando decir el texto. ¿Ya? Entonces, reitero, ahí nos mostraría que por lo menos el libro tiene varios estadios redaccionales y que esos estadios corresponden también a estadios cronológicos, correcto, del pueblo teológicos del pueblo de Israel. Muy bien. Pero por el otro lado, mire lo que dice en el 18:31. ¿Qué nos dice? Dice, así todo el tiempo que la casa de Dios estuvo en Silo, tuvieron levantada entre ellos la imagen de talla que Micaía había hecho. Ah, Aquí, primera, no, sí, sí, Jueces 18:31, ¿cierto? sí. Sí, sí, era eso. Aquí se habla de la destrucción de Silo como un evento histórico ya, como algo que ya pasó. Uh, y seguramente ese evento tuvo lugar, según nos dice 1 Samuel 4:12 al 18, en la época de Eli. Recordarán ustedes que los filisteos precisamente tomaron el arca, la llevaron cautiva al templo de su dios Dagón, en fin, todo ese aspecto. Entonces, fíjense que también estaría, reitero, mencionando un estadio reaccional muy, muy tardío. Por otro lado, en el 18:30, se leyó el 18:31, el 18:30 dice que los sacerdotes de Dan sirvieron hasta el día del cautiverio de la tierra. Entonces, aquí también se dice cuál es ese cautiverio de la tierra. Entonces, puede haber el cautiverio de la tierra en el 721, 722 o 721 a manos del imperio neoasirio, o puede ser el del cautiverio de Judá en el 587, qué sé yo, o a la cautividad del arca y la caída de Silo que les había comentado. Entonces, ese texto es un poco raro. No podemos nosotros decir finalmente a qué se refería eso. Pero lo que sí se sabe es que
cuenta de eventos que están en el pasado ya. Muy bien. Entonces, en conclusión, en cuanto a la autoría, tendríamos que decir que el libro de Jueces tiene unas primeras redacciones, claro que sí, es decir, redacciones que corresponden al momento en el que tuvieron lugar los hechos que se cuentan en esa narrativa, por ejemplo, como cuáles, como Jueces capítulo 5. Jueces capítulo 5, que es canto de, el famoso canto de Débora, después de que ha matado a Sisara, Jael, ¿correcto? Y que ha peleado contra ellos. Y este Jueces, capítulo 5, es uno de los apartados bíblicos escritos más antiguamente. Este libro de acá, Jueces, capítulo 5, ¿ya? Esa perícopa de ahí es una de las más conocidas, digamos, por su antigüedad. Por otro lado, hay otras redacciones en el exilio, como ya se ha dicho con otros libros, claro que sí. Y por otro lado, está entonces una redacción posexílica también. Eso es lo que podemos decir. No nos atreveríamos a decir quién es el autor del libro de los jueces. Algunos van a plantear que es este personaje o Samuel, pero eso también ya está como desdibujada esa parte. ¿Cuál es el propósito del libro de los jueces? Entonces, Josué ha muerto y Josué, como le comento, el gran pecado de Josué es no haber levantado un líder que lo sucediera después de que él no estaba, de que él no estuviera. Y entonces, obviamente, el pueblo es sumido en una crisis de liderazgo bastante fuerte. ¿Ya? No hay un líder suficientemente carismático. Eso por un lado. Por el otro lado, la infidelidad del pueblo al Señor hace que ellos sean entregados en manos de los enemigos y Dios levanta a esos reformadores que vienen y los liberan. Y ahí es cuando le comento que viene el ciclo de prosperidad, pecado, castigo, arrepentimiento y liberación que se va a repetir en todos los jueces que hay ahí. Prosperidad, pecado, castigo, arrepentimiento, liberación. Entonces, ese es el propósito del libro de los jueces. Ahora bien, en este libro se está evidenciando como dos cosas. Mire, notemos una cosa. Les estaba diciendo que es muy posible que el libro, que todos estos libros de los que pertenecen al documento deuteronomista hayan terminado de escribirse en el exilio y posexilio. Una de las teorías que hay es que el libro de Josué le quiere contar al pueblo de Israel cómo es que Josué siendo, digamos, mucho más, débil y precario en sus condiciones, puede conquistar la tierra prometida, ¿correcto? Y ahora que ellos están en el exilio en Babilonia, ¿cómo no vamos a poder ir a reconquistar la tierra que ya nos perteneció una vez? Estamos en mejores condiciones que Josué para hacerlo, hagámoslo. Y el libro de los jueces, ojo con lo que les digo, el libro de los jueces se dice que está diseñado para, bueno, el pueblo de Israel dice, listo, nosotros vamos y reconquistamos nuevamente la ciudad, pero perdónenme, ¿cuál estilo o cuál modelo de gobierno nosotros vamos a volver a colocar en Israel? ¿Por qué? Porque ellos ya han conocido, recuerden, entonces, este libro de jueces está siendo, digamos, está contando de una historia que ya tuvo lugar en Israel, que fue la historia del libro de la historia de los jueces. Entonces, ellos dicen, cuando estemos nuevamente en Israel, estando allá en el exilio, cuando estemos nuevamente en nuestra tierra, ¿cuál es el sistema de gobierno que vamos a implementar? Y ojo, resulta que hay dos grupos políticos fuertes en ese momento. Un grupo político dice, a nosotros nos sirve mucho mejor, que la clase de gobierno que se instaure sea el gobierno de los jueces.
Entonces ellos dicen, no, a nosotros nos interesa más que el gobierno establecido en Israel sea el gobierno de los jueces. Y otros, por el otro lado, sobre todo las familias burguesas de Israel, dicen, no, a nosotros nos favorece más que sea instaurada nuevamente la monarquía. Y en el libro de los jueces hay como esas dos fuerzas que están teniendo un pulso a ver quién gana, a ver cuál de las dos clases de gobiernos va a ser establecida nuevamente en Israel cuando ellos regresan del exilio en Babilonia. ¿Sí me hago entender lo que les estoy planteando? Entonces, por eso hay algunos textos en el libro de los jueces que van a presentar a los jueces como los mejores gobernantes que ha tenido Israel. Esa época de los jueces fue espectacular. Yo me acuerdo de cuando había jueces en Israel, eso era espectacular. Ellos eran hombres conforme al corazón de Dios. Y así lo plantea en el capítulo 2. Mire lo que dice 2:16 de Jueces. El Señor levantó jueces que los liberaban de manos de quienes los despojaban, pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron. Se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, que obedecían a los mandamientos del Señor. Ellos no lo hicieron así. Ojo, cuando el Señor les levantaba jueces, el Señor estaba con el juez y los libraba de manos de los enemigos mientras vivía aquel juez, porque el Señor era movido a misericordia al oírlo gemir por causa de quienes los oprimían y afligían. Pero acontecía que al morir el juez, ellos volvían a corromperse, más aún que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirlos e inclinándose delante de ellos. No se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. Entonces, fíjese que este texto, que esos versículos que acabé de leer, vienen desde un sector poblacional pro-anfictiónico. El gobierno de los jueces se conoce como el gobierno anfictiónico. Anfictiónico. Ese gobierno anfictiónico es un término acuñado por un teólogo alemán que se llamó Martin Noth. Y ese término anfictionía es un término que se utilizó para tratar de explicar lo que está pasando con como el origen de lo que se conoció como el Imperio Griego. Que el Imperio Griego son una cantidad de grupos étnicos diferentes que se unen en torno a un culto, a un templo y a un dios. Entonces, Martín nos dice algo así muy similar es lo que pasa en Israel. Israel está conformado por muchos grupos étnicos inicialmente, porque recordemos que son los grupos hebreos y el término hebreos no es una designación étnica, sino que es una designación social, en la cual los hebreos son una cantidad de grupos étnicos muy variados que tienen unas características que son los ignorantes, los extranjeros, los pobres, los barbados, los mechudos, asqueroso eso para los egipcios, que los egipcios se rapan la cabeza, esos no se dejan la barba de ninguna manera. Entonces, el término hebreo es una designación social y todos esos grupos hebreos son los que forman parte de lo que después se va a llamar Israel. Entonces, se utiliza el término anfictionía para intentar explicar el origen de Israel como nación, ¿correcto? Si nosotros vamos a creer que todo Israel como nación son los descendientes biológicamente hablando de Abraham y su hijo Isaac, quien engendra también a Jacob y Esaú, y que todos los israelitas vienen de Jacob, no, eso es totalmente falso. Eso es falso. Entonces, por una parte, aquí esos textos que les leí ahora son textos que vienen desde la perspectiva de un gobierno proanfictiónico, es decir, un gobierno que sea dictado por los jueces porque para ellos ese fue el mejor momento. Y mire cómo sacan limpio a los jueces acá, ¿correcto? Los sacan limpio diciendo, cuando el juez estaba viviendo, Dios estaba con el juez. Y Dios bendecía al juez. De hecho, hay algo bastante curioso en el libro de los jueces. Curiosamente, el libro de los jueces, ojo con lo que les digo, es el texto de mayor actividad del Ruach HaKodesh, del Espíritu del Señor en el Antiguo Testamento. No hay otro libro en el Antiguo Testamento en el cual se evidencie más
el actuar del Espíritu del Señor que en el libro de los jueces. Bien interesante. Entonces, el Señor está con los jueces. A diferencia de los reyes, el Señor no está con el monarca. Recordemos nosotros cuando el Señor desecha a Saúl, y es muy claro el agiógrafo cuando les dice que el Señor está, que el Señor ha abandonado, el Espíritu del Señor ha abandonado a Saúl. Mire lo que dice, eso está en 1 Samuel 16:14. El espíritu del Señor se apartó de Saúl y un espíritu malo de parte del Señor lo atormentaba. Y los criados de Saúl le dijeron, mira, un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Entonces, y aquí varias veces va a hablar de que el espíritu del Señor se apartó de Saúl. Fíjese, comparemos este texto que acaba de leer con el que había leído anteriormente en cuanto a que dice que el Señor sí estaba con los jueces. Y con lo que le acabo de decir, que el Espíritu del Señor venía sobre el juez y lo llevaba a que hiciera a unos actos portentosos que un humano normal no los podría hacer. Se necesitaba que el Espíritu del Señor estuviese sobre ellos para llevar adelante esos proyectos ahí. Por otro lado, en el mismo libro de jueces se evidencia otro sector poblacional que está apoyando la monarquía. Y esos textos de los que se menciona cómo el sistema gubernamental de Israel debe ser el monárquico y que es el mejor sistema que hay, son los sectores poblacionales que escriben, por ejemplo, lo que leímos ahora al inicio, Jueces 18:1 y Jueces 19:1. En aquellos días no había rey en Israel. Y fíjense que esos capítulos cuentan unas cosas bastante lamentables. Por ejemplo, en el 19:1 habla de la famosa historia del levita y su concubina. Una concubina no era la esposa, una cosa es ser esposa y otra es ser concubina, y la concubina del levita le es infiel a él y se va a la casa del papá. El levita se va detrás de ella y finalmente a esta mujer le pasan cosas bastante fuertes porque la violan, recordarán ustedes, la violan un poco de hombres, luego el mismo levita la toma cuando aún está viva, la mata, la descuartiza, toma 12 pedazos, le envía la cabeza a una parte de Israel, un brazo a otra parte, otro brazo a otra parte, el cuerpo, las piernas, 12 pedazos la divide y envía cada uno de esos pedazos a Israel. Y eso hace que en Israel haya una guerra civil bastante fuerte, en la cual casi que son destruidas unas tribus ahí por otros miembros de Israel. Pero toda esa historia tan lamentable se presenta desde la perspectiva que nos plantea el 19.1 y el 18.1 y 19.1. La tesis, ¿cuál es? La tesis de esos textos es: en aquellos días no había rey en Israel. En otras palabras, el agiógrafo lo que pretende darnos a entender es que, vea, les voy a contar una historia bastante fuerte que tuvo lugar en Israel, pero de una vez les digo por qué fue que tuvo lugar esa historia. ¿Saben por qué fue que tuvo lugar? Porque en esos días no había rey en Israel. Si lo que les voy a contar no hubiese tenido lugar, eso se debería a que el rey no lo habría permitido. Pero pues como no había rey, pues ¿qué más esperábamos? Eso fue lo que sucedió y eso es lo que les voy a contar en estos capítulos, ¿ya? Entonces fíjense que nosotros muchas veces pasamos como muy de largo ese postulado, esa tesis, que esa es la tesis más importante de esos capítulos. En aquellos días no había rey en Israel. Por otro lado, los textos que intentan, digamos, ser partidarios de la monarquía en Israel, van a hablar de los jueces de manera peyorativa siempre. Entonces, esos textos van a mostrar cómo cada juez tiene su talón de Aquiles. Entonces, por ejemplo, Débora, no, Débora espectacular, pero cuidado, tiene un gran problema. ¿Cuál es el problema de Débora? Pero por Dios, no sabía que Débora tenía un problema. Sí, tenía un problema muy serio. Era mujer. En una época en la cual el Antiguo Testamento es bastante patriarcalista, ¿correcto? Y en la cual la mujer vale menos que un animal.
Es decir, la mujer se cuenta entre las propiedades del varón y el enamorado a su enamorada en el libro de Cantares le dice, a la yegua de los carros de Faraón te he comparado, oh amiga mía. Y le está dando un piropo muy grande a la mujer que ama y ella se siente realizada porque la compararon con la yegua de los carros de Faraón, que definitivamente era la mejor yegua, pero es un animal. Entonces, la mujer no vale en Israel. Así es de que por eso Débora no puede ir sola a esa guerra, sino que tiene que contratar a un personaje, es decir, tiene que asociarse con un personaje que se llama Baraj para que vaya y ayude a pelear con ella. Otro evento bien importante es lo que está pasando con Ahod. Ahod en el capítulo 3 del libro de los jueces. Bastante interesante lo que pasa con Ahod. Mire lo que dice en el 3:12. Volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos del Señor, por lo cual el Señor fortaleció a Eglón, rey de Moab, contra Israel, porque había hecho lo malo ante los ojos del Señor. El rey de Moab juntó consigo a los hijos de Amón y de Amalek, y vino e hirió a Israel y tomó la ciudad de las palmeras. Entonces sirvieron 18 años los hijos de Israel a Eglón, rey de los moabitas. Clamaron los hijos de Israel al Señor y el Señor le levantó un libertador. Ojo, a Ahod, hijo de Gerá, benjaminita, y aquí está la clave de todo, el cual era zurdo. Oh, terrible, terrible. ¿Por qué razón terrible? Porque Benjamín, recordemos qué significa. Benjamín significa hijo de la mano derecha, hijo de la mano derecha. Y bastante curioso es que Ahod es zurdo. Eso es como si a una familia de policías, un tipo de esos de la familia le sale narcotraficante, algo así. Como que hijos de la mano derecha y este me sale zurdo. Ahí está el talón de Aquiles de esta persona. De tal manera que la mano izquierda de Ahod es protagonista en el relato. Es con la mano izquierda que él le lleva el presente al rey y es con la mano izquierda que después saca el puñal y se lo mete en el estómago a este rey Eglón. ¿Listo? Por otro lado, hay otro juez, este juez llamado Jefté. Jefté, ¿cuál es el talón de Aquiles de Jefté? Dice, Señor, si tú me ayudas a pelear contra mis enemigos y vencerlos, cualquiera que me reciba cuando yo regrese a mi casa lo ofreceré como sacrificio a ti. Y finalmente termina sacrificando a su propia hija. Hay otro personaje bastante interesante. Hay otro personaje bastante interesante que es tremendo juez, pero es hijo de una prostituta. Entonces, todos esos jueces, reitero, tienen su talón de Aquiles. Jefté, mire lo que dice el capítulo 11 del libro de Jueces. Jefté el Galadita era esforzado y valeroso, pero mire a continuación lo que dice. Sin embargo, era hijo de una ramera. ¿Ya? Entonces, aquí, reitero, son cosas bastante locas que se pretenden mostrar de los jueces como personajes que realmente no, esos personajes no dieron la talla nunca. ¿Cómo se le ocurre que vamos a volver a instaurar en Israel un gobierno anfictiónico cuando esos personajes, dicen los que quieren instaurar nuevamente la monarquía, cuando esos personajes no dieron la talla, de hecho fueron hasta como vergüenza para Israel? Pero por otro lado, van a decir
los que sí quieren a los jueces dicen, esos fueron lo mejor que nos pudo haber pasado. El gobierno de los jueces, no, eso fue el mejor gobierno que pudo haber tenido Israel. En esa época a Israel le fue muy bien, dirían ellos. ¿Listo? Muy bien. Preguntas hasta el momento. Entonces, por un lado, se va a presentar el gobierno de los jueces como un sistema deficiente y por el otro lado se presenta el gobierno de los reyes como un sistema deficiente. Entonces, en conclusión, ninguno de esos sistemas le funciona. Voy a decirles algo que de pronto les parezca una herejía, pero es así. ¿Sabe cuál es el gobierno ideal que el Señor tenía para su pueblo en la época de los jueces? Esa clase de gobierno es el gobierno hierocrático, se llama así. El gobierno hierocrático es el gobierno de Dios sobre los hombres. Lo que pasa es que ese gobierno hierocrático de todas maneras necesita tener una cabeza visible y en ese caso la cabeza visible del gobierno hierocrático es el sacerdote. Ojo, desde la perspectiva divina, el gobierno humano de la actualidad que más se parece a lo que Dios tenía ideado inicialmente como gobierno para los seres humanos, ¿sabe qué es? En la actualidad lo tenemos, el Vaticano. El Vaticano es la clase de gobierno más cercano a lo que Dios tenía inicialmente diseñado para el ser humano, en la cabeza, por ejemplo, de un hombre como Samuel. Claro, lo que pasa es que el sacerdocio nació corrompido. El sacerdocio nació tremendamente corrompido desde el momento de Aarón. Falto de carácter, corrupto, dispuesto a darle digamos, como gusto al pueblo, aunque lo que estuvieran pidiendo estaría mal. Pero entonces así se plantea. Finalmente los sacerdotes fueron tan corruptos que Jesucristo termina siendo vendido por Anás y Caifás, que eran los sacerdotes de ese momento, y que eso ya en ese momento era un cargo más político que económico. Ahora, más político que religioso. Ahora, de pronto se diría, bueno, o sea que entonces los sacerdotes realmente tienen como esa posibilidad, o el gobierno de los sacerdotes sí sería un gobierno donde no haya corrupción, donde no haya, no, sería exactamente lo mismo, la verdad, lo mismo. Porque donde haya mediación de seres humanos, pues los seres humanos somos eso, somos seres humanos con unas cantidades de deficiencias, con unas cantidades de preferencias y todo ese asunto que hace que definitivamente no. Tampoco hubiera sido diferente nuestra situación actual de haber sido gobernados totalmente por sacerdotes, ¿no? Pero eso es básicamente lo que se propone. Hablemos un poquitico del contenido. En el capítulo 1 al capítulo 3 es la primera sección, y aquí se va a dar como una visión panorámica de la situación del pueblo luego de que este personaje, uh, Josué muere. ¿Listo? Entonces Josué muere y del capítulo 1 al capítulo 3 se nos brinda un panorama político de Israel después de todo eso. Ya, entonces ahí en el capítulo 1 está hablando de, como lo leímos ahorita, de cómo el pueblo de Israel empieza a decir, bueno, Señor, ¿quién va a subir? ¿Quién va a subir a pelear y a tomar la tierra? ¿No? Y ahí están entonces las conquistas de todos estos personajes. Por ejemplo, Otoniel que conquista a David, José que conquista a Betel, Manasés y Efraín también conquistan su territorio. Estoy en el capítulo 1 de Jueces. Luego las demás tribus también tienen sus conquistas. Luego en el capítulo 2, versículo 6 se habla de la muerte de Josué. Y en ese mismo capítulo 2 se empieza a hablar de la apostasía de Israel que el Señor les había dicho a ellos, ¿correcto? Y en el capítulo 3 nos cuenta cómo se dejó a unos pueblos para que Israel fuese probado por esos pueblos.
Leamos, por favor, capítulo 3, versículo 1 en adelante. Por lo menos del 1 hasta el 6. Colabórenme con eso, por favor. Jueces 3 del 1 en adelante. Pueblos no destruidos para probar Israel. Estos son los pueblos que dejó Jehová para probar con ellos a todos los que en Israel no habían conocido todas las guerras de Canaán, solamente para que el linaje de los hijos de Israel aprendiera cómo hacer la guerra y lo enseñara a quienes antes no lo habían conocido. Los 5 príncipes de los filisteos, todos los cananeos, los sidonios y los heveos que habitaban en el monte Líbano, desde el monte Baal Hermón hasta llegar a Hamat. Con ellos hizo probar a Israel para saber si obedecería los mandamientos que él había dado a sus padres por mano de Moisés. Así, los hijos de Israel comenzaron a habitar entre los cananeos, heteos, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos. Y tomaron a sus hijos por mujeres y dieron sus hijas a los hijos de ellos y sirvieron a sus dioses. Muy bien. Entonces, este texto nos habla de cómo es que se quedaron muchos pueblos y que fueron utilizados para probar a Israel. ¿Listo? Obviamente Israel fracasó en eso, como lo leímos. Ya la segunda sección está del capítulo 3, versículo 7 al capítulo 16, 31. Ahí nos cuenta, digamos, como la hazaña de los jueces como tal. Entonces ahí empieza diciéndonos qué pasó con Otoniel, a quién liberó y de quién lo liberó. Del 3:12 nos habla de Ahod, que libera a Israel de Moab. Luego, en el capítulo 3, versículo 31, nos habla de Sangar. Luego, en el capítulo 4, 5, nos habla de Débora y Barak. Luego, ya en el capítulo 6, nos habla de Gedeón. En el capítulo 7, 8, nos sigue hablando de Gedeón. Y luego, en el capítulo 9, aquí hay un asunto bien interesante en el capítulo 9, que habla del reinado de Abimelech. Ojo, miren que aquí también hay otro argumento para los que no quieren volver a establecer monarquía en Israel. Y lo cuentan de manera bien interesante. Lo cuentan a través de una ¿cómo se llama esa figura literaria? Eso que es una figura donde actúan, donde los personajes son animales o plantas. ¿Cómo es que se llama esa clase de literatura? Bueno, se me olvidó, ahora les comento. Es bastante interesante. Mire lo que dice el capítulo 9, versículo 7. Cuando se lo dijeron a Jotán, este subió a la cumbre del monte Gerizim y alzando su voz clamó: Óiganme, hombres de Siquén, y así también los oiga Dios. Fueron una vez los árboles a elegirse un rey y dijeron al olivo: reina sobre nosotros. Pero el olivo respondió: ¿he de dejar mi aceite con el cual se honra a Dios y a los hombres para reinar sobre los árboles? Dijeron pues los árboles a la higuera: anda tú, reina sobre nosotros. Y la higuera respondió: ¿he de dejar mi dulzura y mi buen fruto para reinar sobre los árboles? Y dijeron luego los árboles a la vid: pues ven tú, reina sobre nosotros. Y la vid les respondió: ¿he de dejar mi vino que alegra a los Dios y a los hombres para reinar sobre los árboles? Todos los árboles rogaron entonces a la zarza: anda tú, reina sobre nosotros. Pero la zarza respondió a los árboles: si en verdad me proclaman rey sobre ustedes, vengan, abríguense bajo mi sombra, y si no salga el fuego de la zarza y devore a los cedros del Líbano. Esto es bastante interesante porque aquí está mostrando una vez más la insensatez de haber constituido rey en Israel. Y lo cuenta a través de esta historieta bastante interesante. ¿Ya se acordaron el nombre de esa clase de historias? Entonces empieza a formar una historia en la cual todos los árboles hablan. Y resulta que obviamente hablan, el olivo es el árbol, digamos, insignia de Israel. Allá ese árbol es como las azucenas aquí en Colombia.
Entonces le dicen al rey, al olivo, venga y reine sobre nosotros. Y él dice, no, un momento, yo tengo algo muy importante y es producir aceite. Yo no voy a dejar de producir aceite para irme a ser rey. Curiosamente, cualquier persona diría, uy, no, ser rey es lo mejor. Pero a estos árboles, al preferir lo que ellos tradicionalmente hacen, están diciendo, ser rey, eso es una estupidez, eso no es nada, eso es un engaño, eso es una futilidad. Y entonces asimismo le dicen a la higuera y le dicen a la vid, pero todos esos árboles son muy fructíferos. Y finalmente, como no había nadie más, le dicen a la zarza, ¿correcto? La zarza, recordemos que la zarza, ¿qué es? Las zarzas son unos chamizos ya totalmente secos que van girando con el viento en el desierto y que fácilmente se queman de lo tan secos que están, ¿correcto? La zarza no sirve para nada, es bastante frágil, pero sí muy peligrosa. Y curiosamente la zarza, cuando los árboles se reúnen y le dicen, venga usted y nos sirve de rey, bien, definitivamente no sé qué decir, cómo la quiere hacer parecer el geógrafa a la zarza, como soberbia, orgullosa e ignorante. Mire lo que les dice. Todos los árboles le rogaron entonces a la zarza, anda tú reina sobre nosotros. Pero la zarza respondió a los árboles, si en verdad me proclaman rey sobre ustedes, vengan, cuidado, abríguense bajo mi sombra. ¿Cuál sombra? La de una zarza. La zarza, ¿qué sombra va a dar si no tiene ni siquiera una hoja? Son chamizos, reitero, retorcidos que se los lleva el viento de acá para allá. Pero cuidado, realmente la zarza les dijo algo bastante fuerte. Y si no vienen ustedes bajo mi sombra, que salga fuego de la zarza y devore a los cedros del Líbano. Entonces les dice, si ustedes no aceptan realmente todo lo que yo les digo, pues entonces los voy a incendiar a todos. Y efectivamente eso fue lo que pasó. La zarza, lo único que se puede esperar de la zarza es fuego. La zarza de Moisés, ¿recuerdan ustedes? Que ardía y no se consumía. De lo único que se puede esperar de la zarza es fuego, y efectivamente eso fue lo que pasó. Finalmente la monarquía, representada en la zarza, quema absolutamente todos los árboles del campo, ¿ya? Y eso fue lo que hizo en la monarquía con Israel, los llevó a la perdición, los llevó al exilio tanto del norte como del sur. Bien interesante este pasaje ahí. ¿Listo? Muy bien. Entonces, en ese capítulo 3 al 16 estamos hablando de que nos cuenta la historia de los jueces como tal, con su historia de opresión, de liberación y todo ese asunto. Luego, en el capítulo 10 nos habla de otros dos jueces, Tolá y Jair. Luego, en el capítulo 10, versículo 6, nos habla del evento de Jefté. Eso está en el capítulo 10, capítulo 11, capítulo 12. Y luego en el capítulo 12, versículo 8, nos habla de otros tres jueces, Ibsán, Elob, Elón y Abdón. ¿Listo? Y el capítulo 13 nos va a contar la historia de Sansón. Capítulo 13 nos cuenta la historia de Sansón. Luego, eso está en el capítulo 13, 14, 15, 16, 17. Todo eso está en la historia de Sansón. Luego en el 17:1 está un señor que se le conoce con el nombre del sacerdote Micaía y la tribu de Dan. ¿Qué pasó con esa tribu? Que fundaron un santuario en Dan. Recordemos que la tribu de Dan es una tribu transjordana, es decir, está al otro lado del río Jordán. Y ellos dijeron, a nosotros nos queda muy lejos venir acá a Jerusalén. Y ellos dijeron, vamos a establecer un santuario allá. Obviamente el establecimiento de ese santuario no le gustó a la gente porque ellos sabían que eso iba a ser para destrucción de Israel. Efectivamente fue para destrucción de Israel. Entonces hubo un problema ahí muy serio y ellos dijeron finalmente, no, nosotros vamos a construir eso así, pero algo sencillo, como algún recordatorio, algo así elemental, ¿no? Pero que va, eso se convirtió en uno de los mayores santuarios de Israel. Este santuario de Dan, del cual nos habla en el capítulo 18 de Jueces. Permítame leer por lo menos unos versículos. En aquellos días no había rey en Israel y la tribu de Dan buscaba un territorio propio donde habitar, porque hasta entonces no había obtenido su heredad entre las tribus de Israel. Por eso los hijos de Dan enviaron desde Sorá y Estaol
5 hombres de su tribu, hombres valientes, para que reconocieran y exploraran bien la tierra, y le dijeron, oigan y reconozcan la tierra. Estos vinieron al monte de Efraín hasta la casa de Micaía y allí posaron. Cuando estaban cerca de la casa de Micaía, reconocieron la voz del joven levita y llegándose allá, le preguntaron, ¿quién te ha traído acá? ¿Qué haces aquí? ¿Qué buscas tú por aquí? Y él le respondió, pues de esta manera ha hecho conmigo Micaía y me ha tomado para que sea su sacerdote. Ellos le pidieron entonces, pregunta pues ahora a Dios para que sepamos si ha de irnos bien en este viaje que hacemos. El sacerdote le respondió, vayan en paz, delante del Señor está el camino en que andan. Salieron luego aquellos 5 hombres y llegaron a Lais y vieron que el pueblo que habitaba en esa ciudad estaba seguro, ocioso y confiado, conforme a las costumbres de los de Sidón, sin que nadie en aquella región les perturbara en cosa alguna, ni nadie se enseñoreara sobre ellos. Estaban lejos de los sidonios y no tenían negocios con nadie. Cuando los 5 hombres regresaron a sus hermanos de Zorá y Estaol, estos le preguntaron, ¿qué hay? Y ellos respondieron, levantémonos, subámonos contra ellos porque hemos explorado la región y hemos visto que es muy buena. ¿Ustedes no harán nada? No sean perezosos en ponerse en marcha para ir a tomar posesión de la tierra. Cuando vayan, llegarán a un pueblo confiado y a una tierra muy espaciosa, pues Dios la ha entregado en sus manos en un lugar donde no falta cosa alguna que haya en la tierra. Entonces salieron de Zorá y de Estaol 600 hombres de la familia de Dan, provistos de armas de guerra, y fueron y acamparon en Kiriat Jearim, en Judá, por lo cual aquel lugar que está en el occidente de Kiriat Jearim se llama hasta hoy el campamento de Dan. De allí pasaron al monte de Efraín y llegaron hasta la casa de Micaía. En fin, y más adelante habla de cómo ellos fundaron ese santuario ahí. ¿Listo? Muy bien. Luego, en los capítulos 19:1 al 21:25, nos habla de la guerra que les comenté hace un rato, por la situación que se vivió entre el levita y su concubina, que finalmente termina violada y descuartizada. Y ahí en ese momento hay una guerra bastante lamentable contra la tribu de Benjamín, y esa tribu es casi que totalmente destruida, ¿ya? Entonces, y ahí termina el libro de los jueces. ¿Listo? Muy bien. Por otro lado, hay que reconocer que en el libro de los jueces se habla o se han clasificado los jueces como jueces mayores y jueces menores. Los jueces mayores, ahora, ¿por qué esa clasificación? Porque lo que se mira para clasificar un juez como mayor es la cantidad de texto bíblico que se le atribuye para contar el evento de ese juez. Por ejemplo, Otoniel, que es uno de los que menos se le atribuye texto bíblico, son el capítulo 3, versículos 7 al 11. Este juez posiblemente libertó a Judá. Por otro lado está Ahod, al cual se le atribuyen también unos buenos versículos, del capítulo 3, del 12 al 30. Y este juez Ahod posiblemente libertó a Benjamín. Débora y Barak, que son 2 capítulos que se le atribuyen a ellos, que libertaron, estos al parecer fueron los jueces que más libertaron gente, a Benjamín, a Efraín, a Zabulón, a Isaacar, a Rubén, a Galaad, a Dan, a Asher, Neftalí. Por otro lado está Gedeón, 6:1 al capítulo 8, y posiblemente libertó a Manasés, Aser, Zabulón, Neftalí, Efraín. Y por otro lado está Jefté, que era un soldado y que posiblemente libertó a Judá, a Benjamín y a Efraín. Entonces, por otro lado están otros jueces que son los jueces menores. ¿Por qué se les dice jueces menores? Porque en la Biblia a estos jueces se les otorga 1 o 2 versículos para hablar de su hazaña, 3, 4 versículos, mientras que a los otros se les da 2, 3, 4 capítulos. Entonces, por eso se habla de jueces mayores y jueces menores. Por ejemplo, está Sangar, que se habla de él en el capítulo 3, versículo 31, un solo versículo. Tolá, 2 versículos, 10 del 1 y 2, libertó a Isaacar y a Efraín. Por otro lado está Jair, que en el capítulo 10, versículos, 2 versículos, y que posiblemente libertó a Galaad. Ibsán, 2 versículos también, y posiblemente libertó a Judá. Elón, 2 versículos también, y posiblemente libertó a Zabulón, y Abdón, que posiblemente libertó también a Efraín. 2 versículos también. Entonces, por eso se habla de jueces mayores y jueces menores. ¿Listo? Aspectos importantes en la época, en el libro de los jueces está, por ejemplo, la cronología.
¿qué pasa con la cronología? Que hay gente que habla de que este periodo de los jueces dura más o menos por allá unos 410 años. Y hay otros autores que dicen, no, eso no duraron todo ese tiempo, más o menos fueron unos 150 años. ¿Por qué unos hablan de 410 años y otros de 150? Los que hablan de 410 años lo que hacen es sumar todas las fechas en las cuales se dice que este juez gobernó X cantidad de tiempo y que la tierra descansó. Entonces, cuando se unen todas esas fechas son más o menos 410 años. Pero cuidado, es que ningún juez gobernó totalmente en Israel. Y mientras un juez está liberando, por ejemplo, a Judá, otro juez está liberando, por ejemplo, a Efraín. Mientras un juez está liberando a Benjamín, otro juez está liberando, por ejemplo, a Manasés, ¿ya? Entonces, los jueces, muchos de ellos, funcionaron simultáneamente en diferentes partes de Israel. Entonces, desde esa perspectiva, se le atribuye a los jueces solamente 150 años, desde el 1200 al 1050 antes de Cristo. Esa es la época del periodo de los jueces. Muy bien. Por otro lado, se habla de la época del hierro, el primer periodo del hierro, y les comentaba que desde esa perspectiva Israel no es poderosa en el manejo del hierro y que eso los llevó a desventaja con el pueblo de Israel, y leíamos el texto de 1 Samuel donde dice que no había, digamos, quien trabajara la herrería en Israel. ¿Listo? Muy bien. Entonces, se aplicó los nuevos descubrimientos del hierro a algunos objetos. Por ejemplo, a la cama de hierro de Og, el rey de Basán, de la cual nos habla en Deuteronomio 3:11. O los carros de guerra de los cananeos. Todo eso se dio porque era la época del hierro. En Josué 17:6, o el monopolio del hierro por parte de los filisteos y de los cananeos, según 1 Samuel 13, del 19 al 22. Israel no contaba con eso. ¿Listo? Por otro lado, el término anfictionía que se los explicaba ahora, recuerdan ustedes que les dije que era un término acuñado por Martin Knott para intentar explicar el origen del pueblo de Israel. Muy bien. Y por otro lado, hablemos un poquitico de la teología del libro. En cuanto a la teología del libro, tenemos que entender que el Señor prueba a Israel, y hablábamos en el capítulo 3 de cómo se dejó a unos grupos de esos que habitaban ahí en Canaán para probar con ellos a Israel a ver qué tan fieles van a ser al Señor. Efectivamente, el pueblo de Israel no pudo demostrar su fidelidad. Desobedecieron y entonces eso obviamente va a hacer que ellos sean castigados. ¿Listo? Pero por otro lado, también esa infidelidad del pueblo de Israel hace algo bien interesante, y es que se da suficientemente prueba de que el Señor es fiel al pacto de Israel, aunque los israelitas no sean fieles al pacto. Entonces, la fidelidad de Dios no depende de la fidelidad del pueblo. Dios cumple sus promesas, aunque Israel no cumpla las promesas de ellos. Pero algo muy fuerte en cuanto a la teología del libro de Jueces es la ética y la espiritualidad que se maneja en el libro. Por ejemplo, Ahod, que engaña a Eglón diciéndole que hay un presente, etcétera, y termina matándolo. O, por ejemplo, Jael, que es la mujer que engaña a Sisara, brindándole agua y invitándolo a dormir en su tienda, y luego cuando él está dormido le clava una lanza en su sien y lo mata de esa manera, ¿ya? O, por ejemplo, lo que pasa con Jefté y su hija, que como les dije, Jefté dice, cualquiera que salga a recibirme lo voy a ofrecer en sacrificio, Señor. Y efectivamente eso pasó. Cuando Jefté hace ese voto al Señor, en el 11:30, Jefté sabe exactamente lo que está diciendo. Y eso se ve en el hebreo porque la palabra que utiliza Jefté es para una ofrenda del todo quemada sobre un altar. En el 11:30 dice: entonces Jefté hizo voto al Señor diciendo, si entregares a los amonitas en mis manos,
Cualquiera que salga a las puertas de mi casa a recibirme cuando yo regrese victorioso de los amonistas, será de Jehová y lo ofreceré en holocausto, una ofrenda del todos quemada sobre un altar. Y efectivamente, Jefté cumplió su objetivo. Y una mujer inocente termina pagando las consecuencias de un voto que Dios no le había exigido a Jefté, pero que Jefté no era de Israel. Jefté era, bueno, es decir, no era adorador del Dios de Israel y termina adorando a ese Dios, pero de una manera equivocada, porque Jefté adoraba dioses como Quemos y Moloch, y Quemos y Moloch sí aceptaban sacrificios humanos y los exigían. Entonces este Jefté, sin conocer al Dios de Israel, quiere adorarlo, pero termina adorándolo de una manera equivocada. ¿Listo? Finalmente su hija, algunos van a plantear que no, que lo que pasó con ella fue que no pudo casarse durante toda su vida, que habría sido una afrenta bastante grande, pero realmente no es solamente eso. Jefté la sacrifica en un altar. ¿Listo? No fue un voto de virginidad perpetua como se quiere plantear al respecto. Todo esto de que los jueces tienen su talón de Aquiles nos hace pensar que los jueces son individuos en construcción, tal como lo somos ustedes y yo. Los jueces están muchas veces con áreas en su vida que están lejos de ser aprobados por Dios. Los métodos de ellos no son los mejores, y eso nos pasa a nosotros como siervos de Dios. Una y otra vez tenemos pensamientos, actitudes que son depravados, que son reprochables delante de la presencia del Señor, y eso pasa con el libro de los jueces. Y por último, en cuanto a la teología del libro, les decía que es el texto del cual más nos habla de que el Espíritu del Señor vino sobre X. Y, por ejemplo, se habla mucho del Espíritu del Señor sobre Sansón, ¿cierto? Y dice reiteradamente, y el Espíritu del Señor vino sobre Sansón, o el Espíritu del Señor vino sobre Jefté, o el Espíritu del Señor vino sobre Gedeón, y son precisamente personajes que porque ese Espíritu vino sobre ellos, es que ellos pueden llevar a cabo esas grandes hazañas, que lo que se pretende es que entendamos que de ninguna manera, si el Espíritu del Señor no hubiese estado con ellos, no habría pasado absolutamente nada, ¿cierto? No habrían podido llevar a cabo esas hazañas que llevaron. Mire, por ejemplo, mire lo que dice en Jueces capítulo 3, versículo 10. Y el Espíritu del Señor vino sobre él y juzgó a Israel y salió a la batalla. Y el Señor entregó en su mano a Cusat-Risataín, rey de Siria, y prevaleció contra él. Aquí estamos hablando de Otoniel. Mire lo que dice en el 6:34. Entonces el Espíritu del Señor vino sobre Gedeón, y cuando éste tocó el cuerno, los abiezeritas se reunieron con él. Mire lo que dice en Jueces 9:23. Envió Dios un mal espíritu entre Abimelech y los hombres de Siquén. Mire lo que dice el 11:29. Y el Espíritu del Señor vino y se posó sobre Jefté, y pasó por Galaad y Manasés, y de allí pasó por Mispad de Galaad. Mire lo que dice el 13:25. El Espíritu del Señor comenzó a manifestarse en Sansón en los campos de Dan. Mire lo que dice el 14:6. El Espíritu del Señor vino sobre Sansón. Y en el 14:19 otra vez, el Espíritu del Señor vino sobre él. Y mire lo que dice en el 15:14. Y así que vino hasta Leí, los filisteos salieron gritando en su encuentro, pero el Espíritu del Señor vino sobre él y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado con fuego. Mire lo que dice en el 15:19, nuevamente se repite. Entonces, en el libro de Jueces hay un mover del Espíritu bastante fuerte. Reitero que el libro de los Jueces es el libro de más actividad del Espíritu del Señor en el Antiguo Testamento. Entonces, bastante interesante. El Espíritu del Señor no estaba sobre los reyes. El Espíritu del Señor sí estaba con los jueces. ¿Listo? Preguntas, inquietudes, comentarios.